Salomón, rey de legendaria sabiduría, caminaba entre glorias y enigmas que pocos se atreverían a imaginar. Su nombre es recordado por palacios, riquezas y por el majestuoso templo que erigió, pero detrás de su imagen de luz y justicia, dicen antiguos textos y manuscritos olvidados que existía un secreto profundo, oculto, casi prohibido. Un pacto silencioso con fuerzas que el hombre jamás debería invocar, entidades que habitan sombras más allá de la comprensión humana, para levantar el templo y alcanzar conocimientos que superaban su propia sabiduría. Habría buscado respuestas en lugares donde la razón teme pisar, explorando dimensiones ocultas, conversando con entidades que la historia prefiere no nombrar. Algunos relatos insinúan que estas fuerzas susurraban promesas, revelaban secretos sobre el cosmos, sobre el espíritu, sobre un poder que trasciende el tiempo. Pero nada venía gratis. Cada fragmento sobreviviente, cada inscripción ancestral, sugiere que el precio de la sabiduría era tan profundo como peligroso, involucrando vínculos que se extienden más allá de la vida, tocando lo que está oculto en las sombras del mundo. Imaginen un rey tan sabio que podía descifrar los corazones y pensamientos de hombres y animales, poseedor de discernimiento divino, y aún así, dudando ante lo desconocido. La curiosidad, la ambición y la necesidad de comprender todo lo existente lo llevaron a cruzar fronteras que muchos considerarían infranqueables. Y es en ese umbral, entre lo divino y lo oculto, entre la luz de la razón y la oscuridad del misterio, donde nos sumergimos. Cada paso de esta historia es una invitación a la reflexión. ¿Qué significa realmente buscar conocimiento cuando proviene de lugares que jamás podríamos controlar? Es en ese hilo delgado, en esta danza entre poder y misterio, donde comienza nuestro viaje. Y mientras avanzamos, cada detalle, cada fragmento de relatos antiguos se convierte en una puerta entreabierta, un susurro de las sombras que nos llama a mirar más profundo. Porque algunos secretos, dicen, no fueron hechos para ser encontrados. Pero una vez que se percibe el aroma de lo prohibido, nunca se olvida. Desde los registros más antiguos, Salomón es recordado no solo como un rey, sino como una figura envuelta en enigmas que atraviesan los siglos. Su fama de sabiduría era tan grande que hasta hoy estudiosos, teólogos y curiosos se pierden entre sus palabras y proverbios, intentando comprender la magnitud de su discernimiento. No gobernaba solo un pueblo, parecía comandar el tiempo mismo, el orden de las cosas. Pero detrás de esta imagen de luz y justicia hay fragmentos de relatos que sugieren una realidad más oscura, una capa de secretos que la historia oficial jamás se atrevió a revelar. Dicen antiguos manuscritos que Salomón, además de poseer entendimiento y racionalidad incomparables, buscaba algo que trascendía la propia razón, un conocimiento escondido en las sombras del mundo, en las grietas del universo que los hombres comunes no pueden ver. Para alcanzar ese saber, habría recurrido a fuerzas invisibles, a entidades que habitan dimensiones más allá de la comprensión humana, seres que observan y susurran, pero cuya presencia se siente más que se percibe. Algunos textos hablan de un anillo sagrado, concedido por Dios o forjado con un poder antiguo y desconocido, que permitía al rey no solo invocar estas entidades, sino también controlarlas y dialogar con ellas, adquiriendo fragmentos de conocimiento que ningún otro mortal podría acceder. No eran sombras simples ni espectros pasajeros. Eran presencias que guardaban secretos del cosmos, del espíritu, de la propia creación.
enigmas que el hombre común jamás podría descifrar. Cada encuentro, cada ritual, cargaba consigo una tensión silenciosa, un riesgo invisible, un precio que podría afectar no solo a Salomón, sino al destino de su reino y quizá de toda la humanidad. Algunos estudiosos afirman que no buscaba solo poder material o prestigio político. Lo que movía al rey era un hambre insaciable por respuestas sobre la naturaleza de la existencia, sobre el alma, sobre el equilibrio entre luz y oscuridad, sobre los límites de lo divino y lo humano. Los relatos describen noches en que luces misteriosas aparecían alrededor del palacio, señales que solo Salomón podía interpretar, símbolos que pulsaban con energía propia y voces que susurraban secretos indescifrables. Algunos textos antiguos insinúan que estas entidades ofrecían conocimiento a cambio de algo que no podía medirse ni entenderse, una moneda invisible que trascendía el mundo físico. La idea de un pacto, de un acuerdo con fuerzas que operan en las sombras, es a la vez fascinante y aterradora, porque sugiere que el rey, aún dotado de sabiduría divina, sabía que al cruzar ciertos límites, su propia alma y su destino podrían verse afectados de maneras que jamás imaginó. Y es en este punto donde el misterio se intensifica. No sabemos exactamente cuáles fueron los términos de ese pacto, ni el verdadero alcance del conocimiento que Salomón alcanzó. Solo podemos imaginar, guiados por los fragmentos sobrevivientes, por los susurros que atravesaron el tiempo, que tocó realidades que el hombre común jamás podría alcanzar. Algunos relatos hablan de entidades que le mostraron la naturaleza oculta del mundo, los caminos del espíritu, los secretos del corazón humano y las leyes invisibles que rigen el universo. Otras historias sugieren que esos encuentros eran peligrosos y que cualquier paso en falso podría resultar en consecuencias irreversibles, un precio que pocos se atreverían a pagar. Mientras recorremos estos relatos, sentimos el peso de una sabiduría que no es solo intelectual, sino existencial. Salomón parecía buscar un delicado equilibrio entre poder y responsabilidad, entre la luz de la razón y la oscuridad de lo desconocido. Cada fragmento sobreviviente, cada manuscrito antiguo, cada susurro que atravesó el tiempo, nos acerca a lo que se llamó pacto oculto. Y aunque jamás podamos comprender completamente las entidades involucradas o lo que realmente aprendió, la propia idea de ese pacto nos enfrenta a preguntas sin respuestas fáciles. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad humana? ¿Cuál es el precio de tocar lo desconocido? ¿Y qué ocurre cuando un hombre común intenta alcanzar lo que solo lo divino podría comprender? Salomón no buscaba solo poder o riqueza. Buscaba comprender el mundo, desvelar sus secretos más profundos, tocar aquello que la mayoría jamás se atrevería a imaginar. Y es en ese hilo delgado entre la sabiduría y el misterio, entre la luz y la oscuridad, donde el pacto oculto se revela, no en palabras directas, sino en símbolos, señales e historias que atravesaron los siglos, esperando que alguien curioso y audaz tuviera el valor de escuchar y comprender. Porque algunos secretos, dicen, no fueron hechos para ser encontrados, pero una vez que percibes el aroma de lo prohibido, nunca se olvida. Los relatos sugieren que el pacto de Salomón no fue un acto simple, sino un proceso complejo, lleno de simbolismo y precisión. Cada gesto, cada palabra pronunciada, llevaba un peso invisible, una intención capaz de abrir puertas hacia aquello que el hombre común jamás comprendería. Estudiaba antiguos manuscritos, símbolos olvidados y escritos apócrifos, tratando de descifrar códigos que guiaban la comunicación entre el mundo visible e invisible. Se dice que trazaba círculos, dibujaba sigilos y pronunciaba nombres que vibraban con energía propia, resonando en frecuencias que solo los seres ocultos podían percibir. No eran invocaciones triviales. Cada ritual
parecía un baile entre luz y sombra, entre la curiosidad humana y el poder de las entidades. Algunos relatos describen a Salomón solo en cámaras silenciosas, rodeado solo de velas e inscripciones, murmurando palabras que reverberaban a través del tiempo y el espacio. Cada sílaba era como una llave, una invitación que atravesaba dimensiones invisibles, llamando a presencias capaces de ofrecer conocimiento, pero también de poner a prueba el coraje y la sabiduría del rey. Las entidades que se acercaban no eran necesariamente benignas ni malévolas, pero tenían propósitos propios. Custodiaban antiguos secretos, enseñaban lo que la mente humana no podía concebir y al mismo tiempo evaluaban a quienes se atrevían a buscarlas. Algunos textos dicen que estas fuerzas podían manifestarse de formas abstractas, luces que pulsaban con vida propia, sombras que se movían como si tuvieran conciencia, voces que surgían de la nada y resonaban en el silencio. El contacto exigía equilibrio, discernimiento y respeto. Cualquier error, cualquier paso imprudente podía traer consecuencias irreversibles, como si el universo observase, listo para corregir la audacia humana. Salomón, con su sabiduría única, parecía comprender esto. No buscaba solo poder o riqueza. Buscaba conocimientos que pudieran revelar los secretos del espíritu, del cosmos, de la creación y del propio destino. Cada ritual, cada invocación, era un intento de descifrar lo que se escondía en las capas más profundas de la realidad, aquello que pocos se atreven siquiera a imaginar. Pero al mismo tiempo, incluso con toda su sabiduría, estaba expuesto a riesgos invisibles, aquellos que se esconden en las sombras del poder, esperando el menor desliz para poner a prueba el coraje y la determinación del buscador. Lo que nos fascina de estos relatos no es solo lo que Salomón podría haber aprendido, sino la audacia de intentar comprender lo incomprensible. El rey atravesaba fronteras que la mayoría jamás consideraría cruzar, explorando los límites entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo oculto, entre el conocimiento permitido y el prohibido. Cada gesto, cada palabra, cada símbolo usado en este proceso es como una ventana a un mundo secreto, una puerta entreabierta hacia aquello que permanece escondido, esperando a quienes tienen el valor de explorar lo desconocido. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que el pacto de Salomón no era solo un acuerdo, era un viaje que exigía paciencia, estudio, coraje y una sensibilidad que pocos mortales podrían alcanzar. Y es en ese hilo delicado entre sabiduría y misterio, entre luz y sombra, donde comenzamos a percibir el verdadero alcance de lo que buscaba. No solo control, no solo poder, sino comprensión de lo invisible, de aquello que existe más allá de la percepción humana, un conocimiento capaz de transformar para siempre a quien se atreva a tocarlo. Con el paso de días y noches silenciosas, los relatos sugieren que el pacto comenzó a revelar sus efectos de maneras sutiles, casi imperceptibles para quienes solo observaban desde fuera. Salomón, antes conocido únicamente por su evidente sabiduría y justicia, comenzó a mostrar una comprensión del mundo que trascendía lo visible. Sus decisiones, consejos e incluso interacciones con el pueblo llevaban una profundidad que pocos podían percibir. Era como si tocara hilos invisibles que conectan todas las cosas, la vida, la naturaleza, el destino de los hombres, viendo lo que nadie más podía. Algunos textos sugieren que comprendía intenciones, presentía peligros y descifraba verdades ocultas a los ojos humanos. Pero con el conocimiento absoluto llegaron enigmas y riesgos. Las entidades con las que Salomón se comunicaba no eran benevolentes ni maléficas.
pero tenían propósitos propios y cada interacción llevaba una tensión Relatos silenciosa. Mencionan sueños vívidos y perturbadores que atravesaban sus noches, como si fuerzas invisibles probaran su coraje, discernimiento y resiliencia. Cada revelación venía acompañada de responsabilidades invisibles, de un peso que solo alguien con la mente y espíritu de Salomón podía soportar. Cada insight era a la vez un regalo y un desafío, recordándole que ningún conocimiento está libre de consecuencias, y aún así persistía. Salomón estudiaba y meditaba, profundizando en símbolos, inscripciones y signos que los hombres comunes jamás se atreverían a interpretar. Había noches enteras en que permanecía solo, rodeado de velas y sigilos, murmurando palabras que resonaban en frecuencias captadas solo por lo invisible. Cada gesto, cada sílaba era una llave, un puente que atravesaba dimensiones, invitando a las entidades a manifestarse, revelar secretos y poner a prueba al rey. Algunos relatos describen manifestaciones abstractas, luces pulsantes con voluntad propia, sombras que observaban y estudiaban, voces que surgían de la nada y desaparecían sin dejar rastro. El impacto de este pacto iba mucho más allá del conocimiento personal. Salomón se convirtió, a ojos del pueblo, en algo más que un rey. Se volvió intermediario entre lo visible y lo invisible, entre lo mundano y lo sagrado. Poseía una sabiduría que parecía penetrar el alma humana, anticipar intenciones y prever acontecimientos antes de que ocurrieran. Pero detrás de ese poder existía una tensión constante. El pacto, aunque ofrecía respuestas y percepciones extraordinarias, siempre le recordaba el precio invisible a pagar. La sabiduría sin cautela, decían los antiguos, podía convertirse en un arma contra quien la posee. Así, cada fragmento de conocimiento, cada secreto revelado por las entidades, traía consigo una responsabilidad silenciosa. Salomón, incluso dotado de discernimiento divino, debía mantenerse equilibrado, atento, consciente de que cualquier descuido podría convertir un regalo en tormento. Algunos relatos mencionan señales misteriosas alrededor del templo y el palacio, alertas sutiles de que fuerzas invisibles observaban, probaban y esperaban pacientemente cualquier descuido. Es en este delicado equilibrio entre coraje y prudencia, entre luz y sombra, donde se revela la verdadera profundidad del pacto oculto. Y al reflexionar sobre estas historias, sentimos la dualidad que impregna el pacto: poder y riesgo, conocimiento y misterio, luz y sombra. Salomón nos enseña que buscar comprender lo desconocido es un viaje complejo y solitario que exige valor, paciencia y sensibilidad. Cada fragmento, cada manuscrito antiguo, cada susurro superviviente del pasado es una invitación a explorar los límites de lo humano, cuestionar lo que está más allá de la percepción común y comprender que tocar lo oculto no es solo un acto de curiosidad, sino un acto de responsabilidad y transformación. Incluso hoy, siglos después, la historia del Pacto de Salomón nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir en busca del conocimiento? ¿Cuál es el precio de comprender aquello que los ojos comunes jamás podrían ver? ¿Y qué sucede cuando un hombre alcanza los límites de lo desconocido, recibe secretos que pocos se atreverían a imaginar y aún debe mantener intacta su propia esencia? El Pacto de Salomón no nos da respuestas directas, pero nos invita a sentir, imaginar y comprender, aunque sea de manera fragmentada, la magnitud de lo que significa buscar aquello que está más allá de la percepción humana. Los relatos antiguos sugieren que las entidades con las que Salomón se comunicaba no eran simples apariciones o sombras pasajeras. Eran inteligencias ancestrales, guardianas de secretos casi borrados por el tiempo,
seres que existían en dimensiones que los humanos comunes jamás podrían comprender. No se limitaban a hablar o actuar como nosotros. Sus manifestaciones eran símbolos, patrones de luz, vibraciones y señales que trascendían la percepción común y solo la mente aguda de Salomón podía descifrarlas. Algunos textos describen cómo, en noches silenciosas, el rey parecía conversar con formas que pulsaban en el aire, sombras conscientes que se movían con propósito propio, voces etéreas que surgían de la nada y desaparecían como si nunca hubieran existido. Cada interacción con estas entidades era al mismo tiempo un regalo y una prueba. Ofrecían fragmentos de conocimiento profundo, la naturaleza oculta del espíritu, las leyes invisibles que rigen el universo, los ciclos del cosmos y los destinos humanos. Pero cada revelación venía acompañada de un riesgo silencioso, recordando que el conocimiento absoluto nunca es gratuito. Un error de interpretación, un gesto imprudente o una palabra mal elegida podría convertir una enseñanza en trampa, un secreto en prueba, y lo que parecía un camino de sabiduría podía tornarse en tormento. Los textos también sugieren que las entidades no se limitaban a transmitir información de manera directa. Frecuentemente se comunicaban a través de sueños vívidos y enigmáticos, mostrando visiones que desafiaban la lógica humana, ofreciendo pistas y enigmas que solo un espíritu preparado podía descifrar. Algunas de estas visiones mostraban escenarios que se desplegaban en múltiples realidades, caminos capaces de alterar el destino de Salomón y su reino, y enseñaban que cada elección llevaba consecuencias invisibles. Era un delicado juego entre revelación y responsabilidad, entre poder y prudencia. Sin embargo, Salomón parecía comprender que cada encuentro requería paciencia, discernimiento y respeto absoluto. Estudiaba los símbolos, meditaba sobre las señales y aplicaba las enseñanzas con una combinación única de sabiduría y cautela. Había noches enteras en que permanecía solo, con solo velas e inscripciones a su alrededor, repitiendo palabras que reverberaban en el aire y el tiempo, como si cada sílaba tuviera el poder de abrir puertas entre dimensiones y tocar las conciencias invisibles. Cada ritual, cada consulta, era un puente entre el mundo humano y lo oculto, una invitación que podía traer respuestas profundas o poner a prueba el valor del rey. Y estas entidades no solo transmitían conocimiento, observaban, evaluaban y desafiaban a Salomón. No eran benevolentes en el sentido común ni hostiles, sino que poseían objetivos propios y un entendimiento del universo que escapaba a la mente humana. Algunos relatos describen cómo parecían medir la integridad y humildad del rey, ofreciendo respuestas y enseñanzas solo a quien demostrara verdadero discernimiento. Cada interacción requería equilibrio. Un paso en falso podía costar caro, mientras que cada acierto acercaba a Salomón a una percepción que pocos humanos podrían alcanzar. Además, los textos antiguos insinúan que las entidades a veces se comunicaban simbólicamente, mediante patrones geométricos, números sagrados e inscripciones místicas con significados ocultos. Salomón, con su mente excepcional, descifraba estos mensajes, interpretaba señales sutiles y transformaba las enseñanzas en estrategias, decisiones y proverbios que moldearían su reino y perpetuarían su fama. Cada fragmento de conocimiento recibido era como una pieza de un gran rompecabezas que conectaba lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno, lo humano y lo divino. Así, el pacto oculto de Salomón no se limitaba a una simple invocación, era una secuencia continua de encuentros, aprendizajes y desafíos. Un camino donde cada paso revelaba nuevas capas de misterio y exigía del rey coraje, disciplina y sensibilidad.
Era un baile entre luz y sombra, entre lo conocido y lo desconocido, entre la razón humana y los enigmas del universo. Cada relato sobreviviente, cada manuscrito antiguo, cada fragmento de tradición oral, nos ofrece solo un vistazo a ese mundo secreto, dejándonos imaginar la complejidad y magnitud de lo que experimentó Salomón. Y es en ese hilo delgado, en esa línea delicada entre sabiduría y misterio, entre coraje y responsabilidad, donde el pacto se manifiesta en toda su profundidad. Las entidades con sus enigmas y enseñanzas moldearon no solo la mente del rey, sino también la percepción de todo un reino, mostrando que tocar lo oculto es más que comprender secretos. Es sentir, interpretar y convivir con fuerzas que desafían la propia naturaleza de la realidad. Cada paso en este viaje, cada aprendizaje, cada desafío enfrentado por Salomón nos deja una lección silenciosa. La verdadera sabiduría no se conquista solo con la mente, sino con valor, humildad y disposición a confrontar aquello que la mayoría teme siquiera imaginar. Con el transcurrir del tiempo en ciclos silenciosos, los efectos del pacto comenzaron a manifestarse de manera cada vez más profunda, casi palpable, en la vida de Salomón. Lo que antes aparecía como señales sutiles, visiones breves y enigmas discretos, se transformó en una presencia constante, una sombra silenciosa que se movía con cada pensamiento del rey, cada gesto, cada decisión. Comenzó a comprender que el conocimiento absoluto no era solo un don, sino también una carga invisible, pesada y delicada, que exigía atención, discernimiento y, sobre todo, humildad. Lo aprendido, percibió Salomón, nunca es neutral. Siempre trae consecuencias que se extienden más allá de la comprensión humana. Los relatos antiguos hablan de momentos en que Salomón se sentaba solo, en el absoluto silencio del templo o de los corredores de su palacio, contemplando el mundo a su alrededor con ojos que veían más allá de lo visible. Percibía líneas invisibles que conectaban eventos, intenciones y destinos. Entendía la sutileza de las elecciones humanas y sentía la vibración silenciosa de las fuerzas que moldeaban el universo. Cada revelación recibida conllevaba responsabilidad y peligro. La sabiduría adquirida exigía vigilancia constante, porque la línea entre comprensión y exceso era delgada, y un desliz podía transformar un don en prueba, un conocimiento en trampa. Con el paso del tiempo, los sueños se volvieron más intensos y vívidos. Salomón veía escenarios que se desplegaban en múltiples realidades, caminos entrelazados y futuros posibles que solo él parecía capaz de percibir. Estos sueños no eran simples predicciones, eran pruebas sutiles, enigmas que lo desafiaban a distinguir entre percepción e ilusión, entre deseo y realidad, entre lo que podía controlar y lo que necesitaba aceptar. Cada insight exigía interpretación precisa y paciencia infinita. Con cada visión, sentía el peso de su propia mortalidad frente a un conocimiento que trascendía lo humano, recordándole que la verdadera sabiduría no es solo comprender, sino también respetar lo invisible. Y aún así, Salomón persistía, avanzando con valor. Estudiaba las señales, reflexionaba sobre cada palabra de las entidades, meditando sobre los mensajes cifrados que atravesaban el tiempo y el espacio. Cada gesto ritual, cada símbolo descifrado, cada susurro interpretado, era una delicada danza entre la luz de la razón y la oscuridad de lo desconocido. Comprendía que el poder de entender no garantizaba inmunidad. Cuanto más aprendía, más consciente era de la infinitud de enigmas fuera de su alcance y del riesgo constante de ser arrastrado por fuerzas que la mente humana no podía controlar. El impacto del pacto se reflejaba no solo en su comprensión del mundo, sino también en la forma en que gobernaba. Salomón se convirtió en un intermediario entre lo visible y lo invisible.
Un hombre que entendía no solo lo que sucedía ante sus ojos, sino también lo que se movía en las sombras del destino. Su discernimiento parecía tocar intenciones humanas, prever acciones y decisiones antes de que se manifestaran. Pero el rey sabía que todo poder conlleva una responsabilidad silenciosa. La responsabilidad de aplicar el conocimiento con prudencia, medir cada paso y no dejarse seducir por la ilusión de control absoluto. Y a medida que avanzaban los siglos, aunque los detalles de su pacto se perdieran o fragmentaran, la historia nos recuerda que tocar lo desconocido es siempre un acto de coraje y humildad. Salomón aprendió que no basta con acumular conocimiento. Hay que respetarlo, comprender los límites humanos y coexistir con fuerzas que desafían la esencia misma de la realidad. Cada paso en el pacto era a la vez una victoria y una prueba, una inmersión en secretos antiguos y un recordatorio constante de la fragilidad humana frente al absoluto. Al contemplar estos relatos, sentimos la magnitud de lo que significa buscar lo oculto. La curiosidad humana puede llevarnos a lugares de fascinación y terror, y el conocimiento profundo siempre viene acompañado de responsabilidad, discernimiento y reverencia. El Pacto de Salomón no nos habla solo del pasado. Es una invitación silenciosa a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre el coraje de explorar lo desconocido y sobre el precio invisible que todo secreto conlleva. Cada insight, cada revelación, cada prueba enfrentada por el rey nos recuerda que tocar el misterio es más que aprender, es sentir, interpretar y coexistir con aquello que la mayoría jamás se atrevería a imaginar. Al final, Salomón nos ofrece una lección silenciosa pero poderosa. La verdadera sabiduría no reside solo en lo que se conoce, sino en la manera de aplicar ese conocimiento, en la capacidad de mantener el equilibrio frente al poder y en el coraje de enfrentar aquello que escapa a la percepción común. El pacto oculto no es solo una historia sobre magia, entidades o enigmas. Es un viaje por el límite entre lo humano y lo divino, entre la luz y la sombra, entre lo conocido y el misterio eterno. Y al atravesar estas narrativas, recordamos que tocar lo invisible requiere no solo curiosidad, sino también humildad, prudencia y una conciencia silenciosa de aquello que jamás podremos controlar por completo. Así, al recorrer los siglos y sumergirnos en los fragmentos de relatos antiguos, comprendemos que el pacto oculto de Salomón no es solo la historia de un rey y sus interacciones con entidades invisibles. Es un viaje que nos conduce por los laberintos del conocimiento, la curiosidad humana y la responsabilidad que acompaña aquello que supera los límites de la percepción común. Salomón nos muestra que la verdadera sabiduría no se mide solo por lo aprendido, sino por la forma en que se mantiene equilibrado ante el poder, la responsabilidad y lo desconocido, sabiendo que cada secreto conlleva un precio invisible. Al mirar al rey, vemos a alguien que se atrevió a tocar aquello que la mayoría jamás imaginaría, que caminó por fronteras invisibles entre lo humano y lo divino, entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo oculto. Nos recuerda que todo conocimiento profundo requiere coraje, paciencia, humildad y respeto, porque lo que se descubre en medio del misterio puede iluminar o transformar de maneras que nunca esperamos. Cada gesto, cada palabra, cada insight de Salomón revela una verdad silenciosa. Buscar lo desconocido es fascinante, pero también requiere conciencia constante, pues el saber absoluto nunca llega sin responsabilidad, y aún hoy, siglos después, sentimos el eco de ese pacto. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas, hasta dónde estamos dispuestos a ir en nombre de la curiosidad. ¿Qué límites aceptamos cruzar?
¿Qué secretos estaríamos dispuestos a tocar, sabiendo que cada respuesta puede traer nuevas preguntas, nuevos enigmas y riesgos que jamás imaginamos? La historia de Salomón nos envuelve en misterio y fascinación, recordándonos que lo desconocido no debe temerse ni ignorarse, sino contemplarse con respeto y cautela, conscientes de que cada descubrimiento cambia para siempre a quien se atreve a explorarlo. Al final, el pacto oculto no es solo sobre el rey o sus entidades, es sobre nosotros, sobre el espíritu humano que desea comprender lo incomprensible, que busca sentido en las sombras y en la luz, que desea tocar aquello que parece inalcanzable. Es una invitación silenciosa a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestros propios límites, nuestras ambiciones y la valentía que llevamos dentro. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino también discernimiento, humildad y respeto por aquello que está más allá de nuestro entendimiento. Y si, al escuchar esta historia, sentiste el fascinio del misterio, la inquietud ante lo desconocido, la tentación de explorar lo que la mayoría jamás se atrevería, entonces quizás estés listo para dar un paso más allá. Así como se atrevió Salomón. Cada secreto, cada enseñanza, cada enigma que ha atravesado los siglos aún vive en las sombras del mundo, esperando que alguien tenga el valor de sentir, imaginar y comprender. Si esta historia despertó tu curiosidad, si sentiste el escalofrío del misterio, el llamado de lo oculto, no permitas que desaparezcas solo en tus reflexiones. Suscríbete al canal para continuar explorando los secretos que la historia, la fe y el misterio han guardado para nosotros. Deja tu like, comparte con aquellos que también se fascinarían por estas historias y continúa con nosotros en este viaje por enigmas, pactos y misterios que desafían la mente y el alma. Porque al final, la curiosidad es la llama que nos guía a través de las sombras. La búsqueda de lo desconocido es el camino que nos conecta con aquello que trasciende el tiempo, y el valor de explorar lo invisible es lo que nos transforma para siempre. Salomón nos mostró que tocar el misterio es caminar por la delgada línea entre luz y sombra, conocimiento y responsabilidad, humano y divino. Y este viaje, aunque antiguo, sigue vivo, esperando que cada uno de nosotros encuentre su propia valentía para mirar más allá de lo visible, sentir lo oculto y reflexionar sobre los secretos que pueden cambiar nuestra percepción de la realidad para siempre.